Gracias, presidenta. Pero por favor, le voy a pedir el tiempo que quedó pendiente del colega Moisés Mamani para poder sustentar unos documentos que él me ha hecho llegar. Bien, le concedemos los minutos que ha dejado de sustentar el congresista Mamani. Lo puede hacer uso el congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente. Colegas, señora presidenta de la Comisión de Ética, el día de hoy vamos a presentar unos documentos que en su momento no han tenido la oportunidad de valorar los miembros de la Comisión de Ética. ¿Por qué? Porque se han demorado en entregar esos documentos al congresista Moisés Mamani. Acá, como él dice, no es el ánimo de blindar a nadie. El ánimo es, con documentos, exponer la verdad, y solo pido, presidenta, que, por favor, escuchen con atención los documentos y luego de evaluar, voten de acuerdo a su conciencia. En primer lugar, presidenta, usted con fecha 7 de agosto de 2018 envió un oficio 954 a la señora Mary Milagros Pinedo Saavedra. ¿Quién es esta señora? Es la apoderada de la empresa Andean Delta Security SAC, donde usted le pregunta, dice, en ese sentido, al amparo del artículo 9 de la Constitución Política del Perú y del reglamento del Congreso, dice, le solicito con carácter de muy urgente si el señor Moisés Mamani Colquehuanca es o ha sido propietario, accionista, miembro del directorio, gerente general, gerente y o apoderado de la empresa Andean Delta Security SAC. De ser positivo la respuesta, sírvase indicar en qué periodo de tiempo ejerció esas funciones. La respuesta de la señora de Andean Delta Security dice: señora Janet Sánchez Alba, al respecto le manifiesto lo siguiente, que el señor Moisés Mamani Colquehuanca no tiene la calidad de propietario, de accionista, miembro del directorio, gerente general, gerente o apoderado de la empresa Andean Delta Security SAC, donde tengo el cargo de gerente general desde el 6 de noviembre de 2015. O sea, la gerente general de la empresa, con un documento que ya consta en el poder de la Comisión de Ética, certifica que desde el 6 de noviembre de 2015 el congresista Moisés Mamani no tiene ningún cargo en esa empresa. Pero obviamente, como hay suspicacias y pueden decir que es un documento de favor, esos documentos están inscritos en los registros públicos. Documentos de la SUNAR que también ya están en poder de la Comisión de Ética. El primer documento es el asiento 0001 de fecha 17 de mayo del 2013. En ese documento de la SUNAR nombran como apoderado de esta empresa al señor Moisés Mamani Colquehuanca. ¿Dónde está? En registros públicos. Luego tenemos el asiento número 2 respecto al apoderado. En el asiento número 2 nombran como apoderado al señor Juan Carlos Huanca Ticona. ¿Con qué fecha? 14 de octubre de 2013. Luego, en el asiento número 3, de fecha 1 de febrero de 2014, nombran como apoderado al señor Mario Manuel Fernández Villalobos. Ojo, que todos esos documentos son remitidos por registros públicos, no son documentos que alguien dado de favor. Luego tenemos el asiento número 4. ¿Con qué fecha? Tenemos, este es de julio del, un segundito, el asiento número 4,
donde nombran al señor Nicasio Arapa Solo y Solo como apoderado en la partida 1305-906 por el plazo de 1 año. Luego tenemos el asiento número 5, donde nuevamente vuelven a nombrar como apoderado al señor Moisés Mamani Colquehuanca. ¿Con qué fecha? Con la fecha del 23 de febrero de 2015 y con fecha un segundito y con fecha 13 de julio de 2015, 13 de julio de 2015, la SUNAR informa que han nombrado como apoderado al señor Alex Domingo Berrocal González. Y como si fuera poco, todavía hay otro apoderado después, en el asiento 7, con fecha 6 del 11 de 2015, nombran como apoderado a la señora Marlene Huamán. Quiere decir entonces que según documentos oficiales de la SUNAR, que no tenía en esos momentos la Comisión de Ética, deja claramente establecido que ya a esa fecha el congresista Moisés Mamani no era miembro del directorio ni no tenía tampoco ningún cargo en esa empresa. Eso espero que haya quedado claro. Respecto a sus estudios, sobre los certificados de primaria, que se dice que no se presentó, hay un documento de la Dirección Regional de Puno, señor director de la Unidad de Gestión Educativa Local San Román Juliaca, ¿qué dice en ese documento respecto a la petición de certificado de estudios del colega Moisés Mamani? La respuesta es aclarar, referente a las actas de evaluación de primaria, posiblemente se hayan extraviado en los traslados que se hizo a los diferentes locales e institucionales. Todo esto está firmado por la UGEL y por todos los estamentos educativos. Eso también ya consta en la Comisión de Ética. Y por último, Presidenta, los medios de comunicación, muchos colegas han cuestionado que el colega Moisés Mamani no ha estudiado la secundaria. Incluso han sido sendos reportajes. Presidenta, colegas, les pido por favor un poquito de atención. Acá está el certificado de estudios de secundaria del señor congresista Moisés Mamani Colquehuanca. Vamos a leerlo. Ministerio de Educación, Certificado Oficial de Estudios, Educación Secundaria de Adultos, Dirección Regional de Educación UGEL Arequipa, el director de la institución educativa Nueva Generación Estudiantil de Arequipa, provincia Caylloma, distrito Majes, lugar Pedregal. Acá están los certificados de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de secundaria. Yo entiendo, Presidenta, que ustedes han resuelto sin tener estos documentos a la vista. Y ahora que ya lo tienen, creo que es menester solicitar una cuestión previa de que este caso regrese a la Comisión de Ética para que con ya estos documentos a la vista puedan hacer una evaluación objetiva. No estamos pidiendo que se anule la sentencia o que se rebaje la sanción, perdón. No estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo simplemente que documentos que no han sido instrumentados, que no han sido vistos, que no han sido evaluados, ahora lo sean. Son documentos oficiales de la SUNAR y del Ministerio de Educación. Por lo tanto, Presidenta, como cuestión previa, solicito que este caso regrese para su evaluación a la Comisión de Ética. Gracias. Gracias, congresista Becerril. No habiendo
Nos pide la palabra la presidenta de la Comisión de Ética, la congresista Janet Sánchez. Tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Hola. Presidenta, efectivamente hay que aclarar algunos temas y algunos puntos sobre este informe final. El congresista denunciado, presidenta, señala que esta comisión ya tomó decisión respecto a su situación en la empresa Andean Delta Securities SAC al resolver el expediente número 114/2016-2018. Sin embargo, presidenta, es importante señalar que en este expediente se le investigó por habérsele denunciado por presunta infracción al código, ya que se le atribuyó ser el dueño de la empresa Andean Delta Securities SAC y que esta empresa no cumplió con pagar los CTS, vacaciones no gozadas, participación de utilidades, horas extras y otros beneficios de varios trabajadores por sus servicios durante el 2015 hasta el 31 de marzo de 2017, y que esta sería una empresa de propiedad del congresista conducida por sus testaferros. En el mencionado proceso se le atribuía la propiedad de la empresa Andean Delta Securities SAC y la comisión procedió en su investigación a solicitar información a los registros públicos de Lima y al haberse revisado la ficha remitida de la citada persona jurídica expedida por los registros públicos, se verificó que esta empresa no fue constituida por el congresista Moisés Mamani y que ello demostraba que no era propietario de la empresa y que no se había logrado demostrar que la empresa sea conducida por testaferros del congresista. Por estas consideraciones señaladas se procedió a declarar la improcedencia de la denuncia y su archivo. En cambio, en el caso que amerita este debate, es decir, el expediente número 105-2016-2018, lo que se ha determinado es que el congresista Mamani sigue teniendo la condición de apoderado de la mencionada empresa. El argumento que señala el congresista es que la empresa dio poderes posteriores al que le dieron a él, a otras personas, y que ello, además de lo declarado por la gerenta general de la empresa, señora Mary Milagros Pinedo Saavedra, que señala que él no tendría la calidad de propietario, accionista, miembro del directorio, gerente general, gerente o apoderado de la empresa Andean Delta Securities SAC, corroboraría que no tiene vinculación con la empresa. Esta afirmación no cambia el sentido de la conclusión que realizó la comisión, puesto que, si bien se evidencia de la partida registral de la mencionada empresa que existen otros apoderados posteriores al poder que ostenta el congresista denunciado, también es cierto que no obra acto de revocatoria del poder en ninguno de los asientos de dicha persona jurídica. En consecuencia, el poder del congresista Mamani está vigente a la fecha. Respecto de los estudios del congresista denunciado, el congresista señala que no presentó a tiempo Para que pueda continuar luego, una interrupción le pide, presidenta, si usted así lo permite. El congresista Becerril tiene la interrupción. Gracias, presidenta. Gracias, colega presidente de la Comisión de Ética, por la interrupción. Sí, efectivamente, como usted dice, no está inscrito la revocatoria del poder en ASUNAR, pero sin embargo, lo que se ha hecho acá, como lo he manifestado, es lo que está estipulado en la ley 26887, Ley General de Sociedades. Acá se ha hecho una sustitución. Dice acá, estos actos o cualquier revocación, renuncia, modificación o sustitución, quiere decir que lo que se ha hecho acá es una sustitución. Por eso, el señor Mamani figura en el asiento número 1 como apoderado. En el 2, en el 3, en el 4 hay otros apoderados y en el 5 lo vuelve a nombrar apoderado. Si no habría sustitución, entonces no era necesario que en el asiento 5 lo vuelvan a nombrar. Y eso, como digo, está estipulado en la Sociedad Nacional de Industrias. Gracias, presidenta. Gracias, colega Sánchez. Gracias, congresista Becerril. Tiene la palabra congresista Janet Sánchez. Gracias, presidenta. Presidenta, efectivamente,
De acuerdo a la Ley General de Sociedades, señala en su artículo 14 que los poderes, ya sea de revocación, renuncia, modificación o sustitución, Presidenta, de los apoderados deben inscribirse para dejar constancia, Presidenta. Eso es lo que tengo que aclarar al respecto de lo que ha indicado el congresista Becerril. Presidenta, para continuar, con respecto a los estudios del congresista denunciado. El denunciado señala que no presentó a tiempo los documentos que acreditan que sí estudió, que se había ofrecido hacerlo, pero nunca lo hizo y que ahora recién presenta, pretende demostrar con ello que se habría cometido una decisión unilateral al no haber tenido la comisión a la vista los documentos que ahora presenta. Ahora dice haber estudiado. Primero y segundo año, Colegio IE Francisco Bolognesi de Sulca, Moo, Huancané, Puno. En la evaluación de la comisión y en la hoja de vida presentada por el congresista se señala que estudió en la institución educativa Francisco Bolognesi de Mojo. Tercer y cuarto y quinto de secundaria en la IE Pronoe Nueva Generación Estudiantil. Para que pueda concluir, Presidenta, tiene la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Lo haré inmediatamente. En la variante científico-humanista del Pedregal, distrito de Majes, provincia de Cayoma, departamento de Arequipa. De la evaluación de la comisión y de lo que figura registrado en la hoja de vida del congresista, figura como lugar de estudios de estos años, tercero, cuarto y quinto de secundaria, el Pronoe San Alejandro en Miraflores, Arequipa. Como puede apreciarse, los centros de estudios que ahora señala mediante certificados de estudios y actas difieren de los que declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones y como él mismo reconoce que anexa documentos que acreditan sus estudios de tercero, cuarto y quinto de secundaria en otro colegio, Presidenta. Cabe señalar que respecto de la observación de no haber realizado estudios primarios en los colegios consignados en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional. Para que concluya, congresista. Para concluir, Presidenta, el proceso de investigación que se ha hecho en la Comisión de Ética Parlamentaria, Presidenta, se ha hecho con mucha objetividad. Y eso tiene que quedar claro porque la transparencia siempre va a primar en este tipo de procesos de investigación que se le hacen a los señores congresistas imputados en esta comisión. Yo, Presidenta, le solicitaría elevemos a votación este informe final en este pleno del Congreso. Gracias, congresista. Congresista Mario Mantilla. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo la verdad, con lo que ha expuesto el congresista Becerril y el congresista Mamani, para mí que no ha habido una adecuada calificación respecto a la representación de la empresa que se ha indicado. Porque si nosotros hacemos un cruce, lo que nosotros llamamos una interpretación sistemática de varias normas, vamos a encontrar, por ejemplo, que en el artículo 151 del Código Civil, respecto a la representación, escuche, congresista Yané Sánchez. Congresista Sánchez, escuche, por favor. Dice el artículo 151, la designación de nuevo representante para el mismo acto a la ejecución de este por parte del representado importa la revocación del poder anterior. Es decir, basta de que uno nombre un nuevo apoderado para que automáticamente el anterior quede revocado. Y en todo caso, Presidenta, creo que lo más razonable hubiera sido de que la Comisión de Ética pida un certificado de vigencia de representación de la empresa que se ha señalado. Y ahí va a salir un informe concreto de registros públicos si efectivamente para registros públicos el señor Moisés Mamani está considerado como representante o apoderado de la empresa. Pero mientras no existe ese certificado de representación, Presidenta, yo creo que para mí, particularmente, según el artículo 151 del Código Civil, que se aplica de manera supletoria a todos estos actos de representación, desde el momento que uno designa un nuevo representante, el anterior automáticamente queda revocado. En ese sentido, Presidenta, yo me sumo al pedido que ha hecho el congresista Becerril para que se declare, digamos, esperemos que por unanimidad, si no es acaso, una cuestión previa, sea devuelta a la comisión y la comisión pida ese certificado de vigencia de poder o de vigencia de representación a registros públicos y ahí se saldrá de la duda. Ahí se sale de la duda si realmente el señor Moisés Mamani está o no está considerado como representante de la empresa. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Ceballos. Gracias, Presidenta. Bueno, este tema no es un tema nuevo, este tema se vino discutiendo en la comisión en más de una oportunidad, donde el congresista
aludido tuvo toda la oportunidad de hacer los descargos y la verdad que aquí quedó demostrado que efectivamente hay una relación con una empresa que es incompatible con las funciones congresales, pero además que se había mentido realmente en la hoja de vida de manera descarada, señora Presidenta. Entonces, la verdad que hay que tener un poco de vergüenza para salvaguardar el prestigio de este Congreso y no prestarnos a apañar o hacer de falsos apoderados, yo diría, no me defiendas, compadre, en una circunstancia, la verdad, vergonzosa para el Congreso. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Richard Arce. Gracias, presidenta. El día de hoy, el país es testigo de la forma como se desarrolla el Pleno para abordar temas éticos, pero también es testigo del doble estándar, porque cuando se presentaron otros casos y se pidió, con ciertos argumentos, en el marco de su defensa, que regrese a comisión, ahí se pidió que se someta a la votación. Ahora veo, inclusive al congresista Becerril por intermedio suyo, debutando como abogado, que está en su derecho, por supuesto, de defender la posición del congresista Mamani, estar pretendiendo devolverlo a comisión. Presidenta, que se haga el ejercicio de los votos, que la población sepa cuál es la posición que tiene el Congreso respecto a las sanciones en la Comisión de Ética. Lo que ha sucedido en este Congreso es instrumentalizar la Comisión de Ética como un instrumento de venganza política, o si no, al otro lado de blindaje, cuando se trata de los allegados, de los amigos. Eso tiene que cambiar, presidenta, y es una obligación de este Congreso si queremos mejorar la imagen que se tiene. Vuelvo a reiterar la necesidad, presidenta. La Comisión de Ética no puede estar basada por una composición numérica que permita imponer las sanciones en función de esos votos. Tiene que haber pluralidad para que sea estrictamente objetivo la decisión que se tome. Y si hay una falta ética, que se sancione, pero no que se haga un manejo político, como se está viéndose el día de hoy, presidenta. Que dejo constancia a todo el Pleno, presidenta, que tengamos la responsabilidad y la objetividad a la hora de abordar cada uno de los casos. Me pide una interrupción el congresista Violeta y también me pidió una interrupción el congresista Mantilla, presidenta. Congresista, solamente le voy a agradecer que las interrupciones puedan ser concedidas al inicio de su intervención. Tiene la interrupción por 1 minuto el congresista Gilbert Violeta y luego el congresista Mario Mantilla. Presidenta, nuestra bancada va a votar en línea con el informe de la Comisión de Ética en el sentido acusatorio, en este caso como en todos los casos anteriores. Pero lo que sí me parece de una absoluta doble moral es lo que acaba de señalar nuestro colega, el congresista Richard Arce. Lo único que demuestra es un doble rasero cuando se trata de valorar ciertos hechos o ciertos comportamientos éticos respecto de otros. Así es que lo que yo le pediría al congresista Arce es que este tema lo lleve al cuestionamiento que intenta hacer a la presidenta de la Comisión de Ética una vez más, que lo lleve a la Junta de Portavoces, pero que no mezcle, que no contamine el análisis de un caso con el cuestionamiento a la presidencia. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Violeta. Tiene la palabra el congresista Mantilla. Gracias, presidenta. Justo acá tengo en mi celular el artículo 14 de la ley orgánica, de la ley de sociedades, que efectivamente dice que se deben inscribir los actos de revocación o sustitución de poderes. Pero esto se debe, pues, sistematizar y conjugar con la norma civil. Claro, algunos dirán, la norma civil para asociaciones. No, pero hay interpretación sistemática, presidenta. Y si nosotros interpretamos ambas normas, como le dije, el artículo 151 es bien claro. El hecho que yo nombro otro representante es automático, el anterior queda sin efecto. Por eso que es muy importante para aclarar este tema es que el registro público se pronuncie si el mandato de representación del señor Moisés está vigente o no está vigente y desde cuándo. Y así podemos emitir un voto justo, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Para que pueda concluir, congresista Arce. Gracias, presidenta.
Decir la verdad causa muchas sensibilidades y se entiende por qué, Presidenta. El objetivo, vuelvo a reiterar, Presidenta, que quede constancia en este pleno la responsabilidad que se tiene a la hora de sancionar una falta ética de un congresista. Y lo que estamos pidiendo es algo objetivo, que la Comisión de Ética ayude a desentar la imagen de este Congreso. Y eso trasciende más allá de las personas. Se requiere la pluralidad respectiva, Presidenta, para que la decisión que se tenga en la Comisión sea refrendada en el Pleno. Para que concluya, congresista Arce. Y evidentemente, Presidenta, cada congresista que va a ser sancionado tiene el derecho para ejercer su defensa. Pero el pueblo es testigo a quienes se está blindando y a quienes se quiere sancionar como un simple hecho de venganza política. Eso queda como constancia, Presidenta, porque de por medio está inclusive el juego de votos que podría venirse más adelante, Presidenta, porque un voto puede significar la diferencia entre la vacancia o no del presidente, inclusive, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Tenemos en las galerías a la congresista Alejandra Aramayo, hace llegar un saludo a José Adolfo Quizacola Cóndor, 14 años, empresario arequipeño, por promover en el país el desarrollo social, económico, ambiental de los niños y jóvenes, haciendo del ahorro la herramienta fundamental para salir adelante, por ser un ejemplo de perseverancia, superación y emprendimiento. Lo acompaña la congresista Tamara Arimborgo, quienes juntamente con el padre del menor. Gracias. Por haber sido aludido el congresista Héctor Becerril, le cedemos el uso de la palabra. Gracias, presidente. Cuando el colega que me antecede en uso de la palabra está diciendo ese voto va a significar que haya vacancia o no. Entonces yo pregunto, ¿quién está haciendo cálculos políticos en un tema ético? ¿Quién está haciendo cálculos políticos para evaluar un tema que en realidad debe circunscribirse tan solo al tema ético? Yo no estoy cuestionando a la presidenta de la comisión ni a los miembros de la comisión, porque yo sí creo que esta comisión hace un buen trabajo, sino lo que ocurre es que hay documentos y elementos nuevos que recién se ha ingresado a la Comisión de Ética. Por eso no estamos pidiendo blindar a nadie. Esa palabrita ya lo tienen en la boca, pero se equivocan pues. Acá nadie está buscando blindar a nadie. Estamos buscando simplemente que se evalúen las pruebas. Pregunto yo, ¿es falso o es mentira? Para que pueda concluir, congresista. Que obra ahora ya en el poder de la Comisión de Ética. Ustedes están en su libertad como congresistas. Vayan a la Comisión de Ética, pidan el certificado, donde ha sido emitido. Y si es falso, bueno pues, sometan a ética a él, a todos los que quieran. Pero si es objetivo, el documento está acá. Respecto a lo que está inscrito en la SUNARP, pídanlo también. Ha habido sustitución, se nombró a uno, después a otro, después a otro. Y eso también pueden averiguarlo. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Tania Pariona. Gracias, presidenta. Presidenta, yo realmente estoy indignada porque llevamos varias horas abordando distintos casos. Creo que cada caso atiende a un contexto diferente. Y aquí no se trata de hacer cálculos políticos, pareciera que algunos proyectan su conciencia. Aquí se trata de actuar en lo correcto. Y la argumentación que ha presentado la presidenta de la Comisión de Ética da cuenta de delitos comunes por los cuales ya la Corte Superior de Justicia incluso había pedido el levantamiento de inmunidad parlamentaria del congresista Mamani. Ok, ese es otro espacio, es otro proceso del cual tendrá que ser investigado. ¿Qué pasa, colegas? Pregunto. ¿Qué pasa si la fórmula, por lo que puedo ver, de la bancada mayoritaria respecto al caso del señor Mamani,
termina blindando o limpiando digamos en este caso la acusación por infringir el Código de Ética del Parlamento, y en la investigación adelante sí se comprueba. ¿No les daría vergüenza, colegas, actuar, sí, con ese cálculo para algunos que proyectan su conciencia? A mí sí me da vergüenza, porque en este Parlamento estamos horas tras horas cuando podríamos dedicar en debatir dictámenes de conjunto de leyes que se trabajan en las comisiones. Y sin embargo, volvemos a caer, Presidenta, justamente en esos errores y yo diría en esas actitudes que no hacen sino sumar el descrédito al Parlamento. La falsedad genérica e ideológica o la falsedad en la información que consignamos en las fichas del Jurado Nacional de Elecciones para postular a un cargo, eso es un delito. Eso no puede pasarse porque, bueno, se le pasó o no coinciden los papeles y, bueno, es responsabilidad de la autoridad.